La caída que lo cambió todo. El barrio estaba envuelto en esa mezcla de ruido y silencio que solo ocurre al final de la tarde. Los claxones sonaban a lo lejos, las voces de vendedores ambulantes competían con el rechinar de buses viejos, y sin embargo, en medio de todo ese bullicio, había un vacío extraño, como si la ciudad entera estuviera conteniendo el aliento. Mateo caminaba solo por la acera rota. Tenía 18 años, pero su rostro serio y sus hombros cargados de cansancio lo hacían parecer mayor. Vestía una chaqueta delgada con el cierre dañado y una mochila rota en un costado. No era pobre del todo, pero tampoco tenía nada que presumir. Su vida había sido una sucesión de días iguales: escuela, trabajo ocasional, llegar a casa tarde, evitar problemas. Pero esa tarde no sería como las demás. A mitad de la cuadra, un grupo de matones ya lo esperaba. 4, tal vez 5. Todos con esa sonrisa torcida que precede a la desgracia. No eran extraños, los había visto cientos de veces adueñarse de la calle, empujar a cualquiera que pasara, arrancar monedas de manos temblorosas. Eran el terror cotidiano, esos fantasmas que todos fingían no ver. Y ahora, esos fantasmas lo habían elegido a él. «Miren quién viene», dijo uno, un joven fornido, con cicatrices en la cara y una mirada cruel. El niño bueno del barrio. Los demás rieron, carcajadas que parecían más fuertes que el ruido de la ciudad. Mateo bajó la mirada y trató de seguir caminando, como si la burla no fuera con él. Sabía que enfrentarse con palabras solo empeoraría todo. Pero su silencio no fue interpretado como calma, sino como desprecio. ¿Te crees mejor que nosotros, eh?, preguntó otro, empujándolo con el hombro. El grupo lo rodeó. El aire se volvió más denso, y los transeúntes, que habían estado caminando con prisa, aceleraron aún más, fingiendo que no pasaba nada. Una mujer que empujaba un cochecito dio la vuelta en seco por otra calle. Un anciano que vendía lotería bajó la cabeza, murmurando que no quería problemas. Nadie se detuvo. Nadie intercedió. «Mírenlo», dijo el de la cicatriz, escupiendo a un costado. «Ni habla. Parece mudo». «No», contestó otro, más delgado, con voz chillona. «Parece que cree que no vale la pena responder». Ese comentario encendió la mecha. El fornido lanzó un puñetazo seco contra el estómago de Mateo. El aire salió disparado de sus pulmones y un dolor agudo lo dobló. Antes de que pudiera recuperarse, otro golpe lo alcanzó en la mandíbula. El pavimento lo recibió con violencia. El sabor metálico de la sangre le inundó la boca y un zumbido ensordecedor le retumbó en la cabeza. Las risas de los matones se mezclaban con los gritos de burla de algunos curiosos que, desde la distancia, se atrevían a mirar. Nadie se acercaba, nadie ayudaba. Cada carcajada era un clavo más en la humillación. «Mírenlo. El héroe», gritó el delgado, dándole una patada en las costillas. «Ni siquiera tiene fuerza para defenderse», añadió otro. Mateo apretó los dientes, no para insultarlos, sino para contener un grito que pugnaba por salir. No iba a darles ese placer. Cerró los ojos, por un instante, pensó en quedarse quieto, dejar que lo golpearan hasta cansarse. Pero algo dentro de él, algo profundo, no le permitió rendirse. Recordó la voz de su madre, repitiéndole cuando era niño: «Mateo, caerás muchas veces, pero lo importante es cómo te levantas». Ese recuerdo, pequeño y sencillo, fue suficiente. Con esfuerzo, apoyó una mano en el suelo y trató de incorporarse. Una patada lo derribó de nuevo. El pavimento frío raspó su mejilla, pero esta vez no se quedó abajo. Entre jadeos, volvió a levantarse. Su cuerpo temblaba, su visión era borrosa, pero sus rodillas no cedieron. Los matones dejaron de reír por un segundo. No esperaban eso. Estaban acostumbrados a ver a sus víctimas rogar, llorar, prometer cosas con tal de que se detuvieran. Pero Mateo no suplicó. Su silencio era como un desafío. El de la cicatriz frunció el ceño. «¿Qué pasa contigo? ¿Quieres que te parta la cara hasta que no te levantes?» Mateo lo miró fijamente, con los labios partidos y la frente cubierta de sudor. No respondió, pero en sus ojos había algo nuevo, una chispa, un brillo que no habían visto antes. Era como si estuvieran frente a alguien distinto, alguien que no les temía del todo. La incomodidad creció entre ellos. No podían explicarlo,
pero esa mirada los desarmaba más que cualquier insulto. Uno de los curiosos, un hombre que había estado observando desde la otra acera, murmuró para sí mismo: ese muchacho no va a olvidar esto. Y tampoco va a ser el mismo después. Finalmente, los matones se cansaron. Entre risas forzadas y algunos insultos más, lo empujaron por última vez y lo dejaron allí, tambaleándose. Mateo se limpió la sangre con el dorso de la mano. Dolía todo, desde las costillas hasta el orgullo. Pero lo más fuerte no era el dolor físico, sino la certeza que se ancló en su pecho: algo había cambiado para siempre. Se enderezó con dificultad, caminó unos pasos y, aunque cada movimiento era un tormento, no volvió a mirar atrás. Porque sabía que si lo hacía, no vería solo a los matones. Vería la versión de sí mismo que había muerto en ese suelo. En su lugar, había nacido otra persona. Alguien que jamás permitiría que lo tiraran de nuevo. El despertar del fuego. La noche cayó sobre la ciudad como un manto pesado, y cada farola que parpadeaba parecía burlarse de Mateo mientras avanzaba tambaleante hacia su casa. Sus pasos eran torpes, su cuerpo adolorido, pero en su mente la escena de la golpiza se repetía una y otra vez, como si estuviera atrapado en un bucle sin fin. Al llegar a su barrio, los murmullos no tardaron en aparecer. Los vecinos, que habían sido testigos a la distancia, hablaban entre ellos, sin atreverse a mirarlo de frente. Ese pobre chico. No debió meterse con ellos. Esos matones no tienen compasión. Mateo no respondió. Sus labios partidos y la sangre seca en su rostro hablaban por él. Abrió la puerta de su casa y se encontró con el silencio familiar. Su madre estaba trabajando en el turno nocturno y su hermano menor ya dormía. Por primera vez en mucho tiempo, agradeció estar solo. Se dejó caer en la silla de la cocina, encendió la pequeña lámpara y observó sus manos. Estaban temblando, no solo por el dolor físico, sino por la rabia que le quemaba por dentro. En su mente surgían preguntas sin respuesta. ¿Por qué nadie me ayudó? ¿Por qué todos prefirieron mirar hacia otro lado? ¿Por qué yo me dejé caer sin luchar? Tomó aire profundamente. En ese momento, entre la amargura y el silencio, nació un pensamiento que sería el inicio de todo: no volveré a ser la víctima de nadie. El espejo y la verdad. Se arrastró hasta el pequeño baño y encendió la luz amarilla del bombillo viejo. El espejo le devolvió una imagen que apenas reconoció: un ojo hinchado, la mandíbula marcada con moretones, la camiseta sucia de polvo y sangre. Por un instante, sintió lástima de sí mismo. Pero esa lástima duró poco. «Este no soy yo», murmuró con voz ronca. Y al decirlo, algo se quebró y algo nuevo se forjó en su interior. Los días siguientes. Al día siguiente, la escuela fue un campo de batalla diferente. Todos sabían lo ocurrido. Algunos lo miraban con lástima, otros con burla disfrazada de risas entre dientes. Pero lo que más dolía era el silencio de los profesores, que al igual que los vecinos, preferían ignorar el problema. En la cafetería, un grupo de estudiantes lo observaba desde lejos. Uno de ellos murmuró en voz baja, creyendo que Mateo no escuchaba: «Ese ya está marcado. Nunca volverá a levantar cabeza». Mateo apretó los puños debajo de la mesa. No contestó, no reaccionó. Pero en su mente grabó cada palabra, como combustible para un fuego que apenas comenzaba a arder. Al regresar a casa, sacó la vieja bicicleta de su padre, la misma que llevaba meses oxidándose en el patio, y comenzó a pedalear. Al principio fue solo un impulso, una necesidad de liberar la rabia. Pedaleó hasta que el aire le quemó los pulmones y sus piernas parecieron de plomo. Pero cuando se detuvo, sintió algo extraño: paz. Ese mismo día decidió que su cuerpo no volvería a ser débil. El entrenamiento. Sin dinero para gimnasios ni entrenadores, improvisó su propio régimen. Usó ladrillos como pesas, barras oxidadas en el parque como soporte para dominadas, y el pavimento de la calle como pista de resistencia. Cada golpe que había recibido lo transformó en una repetición más, en un esfuerzo extra, en un dolor que se convertía en fortaleza. Los vecinos comenzaron a notarlo. Mientras otros jóvenes se perdían en el alcohol y las pandillas, Mateo corría bajo la lluvia, hacía flexiones en el suelo frío y practicaba hasta entrada la noche. Un anciano del barrio, don Julián, lo observaba desde su ventana. Una tarde se le acercó y le dijo: «Tienes fuego en los ojos, muchacho.
Pero cuidado, porque el fuego puede consumir tanto como puede iluminar. Mateo lo escuchó en silencio. No tenía respuesta, pero esas palabras lo acompañarían durante mucho tiempo. El encuentro inesperado. Semanas después, mientras entrenaba en un parque solitario, escuchó pasos detrás de él. Se giró y encontró al mismo grupo de matones que lo habían humillado. «Miren, si no es nuestro amigo el caído», dijo el de la cicatriz, con esa sonrisa cruel que Mateo jamás olvidaría. «¿Qué haces, entrenando para que la próxima vez no te derribemos tan rápido?» Las risas lo rodearon de nuevo. Pero esta vez, Mateo no se encogió. Su respiración estaba controlada, sus músculos tensos. No dijo una palabra, pero su mirada era firme, tan firme que por un momento el grupo se quedó en silencio. El fornido intentó romper la tensión con un empujón, igual que la primera vez. Pero Mateo se mantuvo en pie. No retrocedió ni un centímetro. Ese gesto, pequeño pero poderoso, fue suficiente para que entendieran que algo había cambiado. No era el mismo joven débil de antes. Algo nuevo estaba naciendo en él, algo que no podían controlar tan fácilmente. La decisión. Aquella noche, al regresar a casa, Mateo escribió en una hoja arrugada: «No importa cuánto me golpeen, siempre me voy a levantar. Pero la próxima vez, no solo me levantaré, voy a superar a todos los que intenten detenerme». Pegó la hoja en la pared de su cuarto. Cada mañana la leería al despertar, y cada noche la repasaría antes de dormir. No era solo una promesa. Era un pacto consigo mismo. Mateo ya no era el muchacho que todos tiraron al suelo. Era alguien distinto, alguien en construcción, un guerrero en formación. Y lo que nadie imaginaba era que la verdadera batalla apenas estaba comenzando. El rugido del renacido. Habían pasado 6 meses desde aquella noche en la que los matones lo tiraron al suelo. 6 meses que para muchos serían solo un parpadeo en la rutina de la vida, pero para Mateo habían sido un infierno de sudor, dolor y disciplina. Cada día había corrido kilómetros, levantado peso hasta que los brazos le temblaban, entrenado su mente a no rendirse cuando todo en él gritaba que se detuviera. El joven humillado ya no existía. En su lugar había surgido alguien nuevo, más fuerte y más sereno, con una mirada que imponía respeto. Pero el destino, como si disfrutara de poner a prueba a los valientes, le preparaba el último desafío. El regreso de las sombras. Era viernes por la noche, y el barrio hervía con música, risas y motocicletas que rugían por las calles. En una esquina, el mismo grupo de matones se reunía como siempre, bebiendo, gritando, intimidando a quien pasara cerca. Mateo salió de su casa esa noche no para enfrentarlos, sino para seguir con su entrenamiento nocturno. Llevaba la capucha puesta, los auriculares colgando de su cuello, y su concentración fija en el sonido de su respiración. Pero entonces escuchó una voz que lo detuvo. «Miren quién volvió del infierno». Era el de la cicatriz, con su sonrisa venenosa. El resto del grupo estalló en carcajadas. Lo rodearon en un semicírculo, igual que aquella vez, como depredadores olfateando a su presa. «Pensamos que te habías escondido para siempre», dijo otro, acercándose. «Pero mírate, todavía con tu mochilita de corredor». Mateo levantó la mirada. Ya no había miedo en sus ojos, solo calma. «No vine a esconderme», respondió con voz firme. «Vine a demostrarles que ya no soy el mismo». La primera chispa. El fornido, el mismo que lo había empujado al suelo la primera vez, soltó una carcajada y lo empujó de nuevo. Pero esta vez, Mateo no cayó. Sus pies estaban firmes, sus músculos tensos. El silencio que siguió fue más fuerte que cualquier golpe. El grupo parpadeó, incrédulo. Y fue entonces cuando el de la cicatriz dio la orden. «Denle una lección de verdad». Los matones avanzaron, pero Mateo se movió como nunca antes. Su cuerpo respondía con una precisión que solo 6 meses de disciplina podían dar. Esquivó el primer golpe, contraatacó con un movimiento rápido que dejó al agresor en el suelo. Otro intentó agarrarlo por detrás, pero Mateo lo derribó usando el impulso en su contra. No era solo fuerza. Era control, era estrategia. Era alguien que había aprendido a transformar cada golpe recibido en conocimiento. El rugido del barrio. Los gritos atrajeron a los vecinos, que comenzaron a asomarse por las ventanas y a reunirse en las esquinas.
Algunos grababan con sus teléfonos, otros simplemente observaban en silencio, con la misma mezcla de asombro y miedo. Por primera vez, la multitud no veía a un chico humillado. Veían a alguien que se levantaba con una fuerza imparable, alguien que no retrocedía. Uno de los matones, jadeando en el suelo, murmuró con incredulidad. ¿Qué? ¿Qué te pasó? Mateo no respondió con palabras. Su mirada bastaba. Era el reflejo de un hombre que había sido roto y reconstruido desde cero. El enfrentamiento final. Solo quedaba el de la cicatriz. El líder. El que siempre había mandado con el miedo. Dio un paso al frente, su sonrisa torcida apenas disimulando el temblor de sus manos. ¿Crees que porque entrenaste un par de meses ya eres mejor que nosotros?, dijo, avanzando lento. No, contestó Mateo, sin mover un músculo. Soy mejor que el que yo era antes. Y eso es suficiente. El de la cicatriz lanzó un puñetazo con toda su rabia, pero Mateo lo bloqueó con firmeza. Un silencio sepulcral envolvió el lugar. En un giro rápido, Mateo lo inmovilizó contra la pared, sin necesidad de lastimarlo más. Se inclinó y le susurró al oído, con voz baja pero clara para que todos lo escucharan. Ya no tienes poder sobre mí. El matón quedó paralizado. Y en ese instante, todos los demás entendieron lo que había sucedido, la jerarquía había cambiado para siempre. El renacer. Cuando Mateo lo soltó, el de la cicatriz no dijo nada. Retrocedió con la mirada baja, y poco a poco, el grupo entero se dispersó. Las carcajadas, los insultos y las amenazas desaparecieron. El barrio estalló en murmullos. Algunos se acercaron